Acceso docente UNI. Acceso docente UNI. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien, vamos a continuar con el tema de estaciones de bombeo. Muy bien, el profesor Pacha va a tomarle lista dentro de unos minutos. Nosotros continuamos con la clase. ¿Se escucha, por favor? ¿Pueden confirmar? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, entonces veamos lo que se entiende por estaciones de bombeo y diámetro económico. En nuestra red de distribución, en nuestro sistema de abastecimiento de agua, el punto que deseamos ver es cómo se dimensiona una estación de bombeo. El caudal máximo, el caudal con el cual se opera o se diseña la línea de impulsión, vendría a ser el caudal máximo diario, ¿no? Tal como aparece aquí indicado. Pero como el bombeo no es continuo, las bombas no deben trabajar las 24 horas, de acuerdo al reglamento, se hace una corrección por este cociente que da como resultado de dividir 24 entre el número de horas de bombeo, ¿no? Es decir, si la bomba va a trabajar 12 horas prendida y 12 horas apagada de acuerdo a la simulación, como esta ocasión debe de haber apreciado en el caso de reservorios, N sería 12, entonces 24 entre 12, el factor sería 2. Dos veces el caudal máximo diario. Y ya sabemos que el caudal máximo diario es K1 por el caudal promedio. Entonces el caudal ya está definido. Nos quedaría entonces por entender, ¿no? Por comprender el tipo de material que se ha seleccionado para la tubería, el diámetro, para estas condiciones en las que va a trabajar la línea de impulsión. Esta es la estación de bombeo de Vegeta, a unas 3 horas de acá de Lima. Deseamos ver los siguientes puntos.
determinación del diámetro económico, principio, bueno, y después seleccionar la bomba o el sistema operativo. Y, por supuesto, esto tiene que estar gobernado por el golpe ariete. Bien, con respecto al diámetro económico, en este tipo de problemas de impulsión es muy interesante. Se considera que este tratamiento se considera como uno de los primeros que se tuvo en el análisis de la hidráulica. Es un tratamiento muy antiguo y en el que ocurre que pocas veces la variable que se trabaja, ¿no?, es común al sistema, ¿no? ¿De qué sistema se está hablando? Se tiene un sistema que llamaremos bomba, ¿no?, y un sistema que está compuesto por la tubería. Entonces el costo de la bomba y el costo de la tubería, ¿no?, costo de estos sistemas, de estos dos sistemas, sería pues el costo del sistema global total, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de las tuberías, ¿no? Es evidente que para un diámetro, ¿no?, pequeño, digamos aquí, se tiene un determinado costo. Si el diámetro aumenta, digamos, tendríamos un diámetro mayor y un costo mayor. Y así, conforme el diámetro va incrementándose, el costo de la tubería también va creciendo. ¿Cuál es el otro parámetro que se tiene aquí? El costo de la bomba para poder impulsar un determinado caudal. Muy bien, el costo de la bomba ocurre que cuando el diámetro es pequeño, el costo de la bomba es muy grande. ¿Por qué? Porque al ser el diámetro pequeño, la pérdida es grande, entonces la bomba tiene que vencer una pérdida mayor, que cuando el diámetro es un diámetro mayor, la pérdida es menor, entonces la bomba tiene una menor potencia y por lo tanto cuesta menos. Más adelante se va a demostrar, solo hay que entender esta relación, ¿no?, entre costo de la bomba versus el diámetro. Es decir, el problema de costo se puede formular en términos del diámetro. Y entonces tendremos aquí el costo de la bomba. Y decíamos que como sistema, tendríamos que sumar para un determinado diámetro, tenemos este costo de bomba y también tenemos este costo de tubería. Si al costo de la tubería le sumo el costo de la bomba, me ubicaría por aquí. Este punto sería el costo del sistema. Si repito esa operación, haciendo esta suma, ¿no?, vale decir, si aquí tengo el costo de la bomba y le sumo esta altura el costo de bombeo o la tubería, me daría un punto por aquí. Entonces, al final se obtiene una curva así. Perdón. Una curva más pegada, ¿no? Y esto sería el costo, pues, de la tubería más el costo de la bomba, donde apreciamos que si se presenta un valor mínimo, un valor del costo mínimo,
Y ese valor del costo mínimo está relacionado con lo que vendría a ser el diámetro económico. El diámetro económico. Este diagrama, como les comentaba, es muy interesante. Se llama o se denomina el diagrama de Camarero. Bueno, un poco más ordenado lo vamos a ver aquí. Entonces el costo del sistema es la suma del costo de la tubería más el costo de la bomba. Muy bien, entonces estos intentos por encontrar cuál es el diámetro económico de una tubería de impulsión en la que ya conocemos el caudal, se conoce la longitud, el tipo de material, lo que nos queda por determinar es el diámetro en función de la bomba que se va a colocar y por supuesto depende también del desnivel que existe en la altura de bombeo. Fue abordado entre otros por Bress, quien formuló para el tiempo, para la época, ¿no?, velocidades pequeñas debido a que las tuberías, a la manufactura de las tuberías, ¿no? Hoy ya se pueden tener velocidades un poco mayores, pero la idea sigue siendo muy interesante todavía, la de Bress. ¿Cómo se hace la deducción utilizando este principio? Parte de considerar el costo del sistema de tuberías más el costo de la bomba, vendría a ser el costo total, ¿no? Pero el costo de la tubería, ¿a qué sería igual? A la longitud multiplicada por el diámetro por un coeficiente C1 para el efecto de transformar en unidades monetarias, ¿no? C1 es un factor que permite transformar este producto L por C en unidades monetarias, ¿no? Bien, lo que nos interesa a nosotros es la longitud y el diámetro. Y con respecto a la potencia de la bomba, también C2 viene a ser un coeficiente que permite transformar la potencia en unidades monetarias. Y la potencia, ¿qué costos puede tener? Pues, ¿no? Digamos, 8 watts por dólar, digamos, ¿no? Y esto lo podemos más adelante deducir cómo se considera. Bien, si de acuerdo a Bress, esta sería la sumatoria. Veamos ahora la pérdida de energía entre el punto inferior, aguas abajo, y el punto de reservorio, aguas arriba, ¿no? Está preguntando por este diagrama. Vamos a ver. Se va a aplicar la ecuación de la energía. Vamos a que lo muestre un ratito, ¿no? Se ha aplicado la ecuación de la energía entre el punto 1, que podemos llamar este nivel de reservorio, y del punto 2, que sería este otro nivel de reservorio. Entonces la energía sería pues la energía en 1 con respecto a un datum, ¿no?, a un nivel de referencia, sería Z1 más la presión más la carga cinética, menos la pérdida que se produce en la succión, más la altura de la bomba, ¿no?, menos la pérdida que se produce en la tubería de impulsión y también menos la presencia de accesorios. Hay codos, válvulas, en fin, ¿no? Esto debe ser igual a la energía en 2, a la presión en 2 y la carga cinética, ¿no?, donde anulamos estos términos. Y en esta primera etapa no se va a considerar la pérdida por succión, tampoco se va a considerar la pérdida de carga local. Por lo que entonces
la ecuación se va a simplificar bastante. Me queda finalmente la altura de bombeo, algo lógico, razonable la respuesta, que la altura de bombeo debe vencer el desnivel que existe entre ambos reservorios más la pérdida, ¿no?, que se produce en la tubería de impulsión. También podemos indicar que, bueno, llamaremos delta de Z al desnivel que existe entre ambos reservorios. Pero nosotros sabemos que la potencia de una bomba es gamma Q, altura de bombeo, entre 76 veces la eficiencia. Podemos despejar de aquí, colocando aquí la altura de bombeo, que es igual a delta de Z más la pérdida, y reemplazar en la ecuación de costos, ¿no? Entonces el costo sería C1 por diámetro por la longitud, este término no ha cambiado, más, aquí se ha reemplazado la potencia por gamma Q, 76 veces la eficiencia, delta de Z, la pérdida. Pero también recordar que la pérdida, ¿no?, de acuerdo a la ecuación de Darcy-Weisbach, sería 8 veces F LQ cuadrado pi cuadrado G diámetro a la quinta. En realidad lo que estamos buscando es la relación que involucre el costo con el diámetro, que es lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? Muy bien, entonces, si nosotros derivamos el costo con respecto al diámetro, me queda, ¿no?, el diámetro se anula aquí, me queda C1 por L. Y dentro del el segundo término sería C2 gamma Q, 76 veces la eficiencia. Delta de Z es un número 0, la derivada. Y aquí hay que derivar con respecto al diámetro que está en el denominador. Sería entonces menos 5, y el diámetro sería aquí, por supuesto, D a la sexta. Muy bien, esta sería la primera derivada del costo. Para obtener el mínimo debemos encontrar cuánto vale la segunda derivada y debe cumplir que sea mayor que 0. Y efectivamente, si efectuamos la segunda derivada, el primer término de este sumatorio se anula, y si este 6, al derivar, va a pasar a ser ahora a menos 7, ¿no? Menos 7, menos 6 pasaría a ser, perdón, menos 6 pasaría a multiplicar a 40, menos 240 con menos 6 pasaría a ser 240, 6 por 40, y menos 7 lo que colocaríamos aquí, el denominador sería D a la menos 7, ¿no? Muy bien, entonces este valor es positivo, entonces existe un costo mínimo cuando la primera derivada es igual a 0. Y cuando igualamos a 0, aquí tenemos esta expresión, vamos a despejar la variable diámetro, que me queda de esta forma. Donde también podemos separar el caudal del resto de las otras variables de esta forma. Se saca raíz sexta y nos queda esta estructura. Lo que se encuentra bajo el radical sexto, podemos llamarlo como un valor K. El radical, bueno, la raíz cuadrada del caudal. El diámetro entonces es igual a K por la raíz cuadrada de Q. Pero ¿cuánto puede valer K, el coeficiente K de Bres? Bien, C sub 2, C sub 1, se deben hacer estudios de mercado para saber cuáles son estos coeficientes. El peso específico es la del agua, la eficiencia es la de la bomba, el F de Darcy es el valor que corresponderá pues para el flujo que está trabajando, pi y G son valores conocidos.
Pero se ha encontrado que este valor, la raíz sexta de lo que se coloca aquí, es más o menos, varía entre 1 y 1.5. Entre 1 y 1.5. Con lo que podemos considerar 1.2 como valor para el cálculo. Hay otra forma, bueno, lo que tenemos por supuesto aquí es la ecuación de Bres, ¿no? A veces se presenta también la ecuación de Bres en forma de tabla, como usted está apreciando aquí. La ecuación de Bres se aplica para un bombeo de 24 horas, un bombeo continuo. Matquark desarrolla una ecuación que corrige al diámetro de Bres. Este término que tenemos aquí es el diámetro económico trabajando las 24 horas del sistema. Pero se hace una corrección de raíz cuarta, el coeficiente de Matquark, beta. Aquí es igual beta al número de horas de funcionamiento entre 24. Al número de horas de servicio de funcionamiento entre 24. No confundir con la relación que hicimos de ajuste el número de 24 entre el número de horas por el caudal máximo diario. Muy bien, entonces, esta es una segunda apreciación. Y una tercera consideración tiene que ver con la regla de Adams. La regla de Adams. ¿Qué dice la regla de Adams? Recuerden que estamos ya predimensionando la impulsión. Y entonces se ha encontrado una relación entre lo que cuesta la bomba y lo que costaría la tubería, ¿no? Existe una relación entre ellos, ¿no? Y es casualmente esta regla la que da. Nuevamente, el costo del sistema será pues el costo de la tubería más el costo de la bomba. Aquí lo tenemos ya indicado. El costo de la tubería es el costo de la bomba. El costo de la tubería, en este caso no lo vamos a considerar lineal, sino elevado a una potencia. Un D elevado, en este caso al cuadrado, o puede ser un D elevado a la M, ¿no? Este valor M, como ya lo hicimos en fluidos 2, se obtiene cuando pedimos una cotización de la tubería que se va a emplear, nos dan una cotización, y en realidad lo que nos cobran en la tubería, de acuerdo al espesor, ¿no?, es la cantidad de material, lo que pesa. Bueno, hacemos una regla, mínimos cuadrados, un ajuste por mínimos cuadrados, y obtendremos este valor para M. Este valor para M está entre 1.9, 1.92, depende, ¿no? Bien, en este momento vamos a considerar, tal como Adams, ¿no?, lo propuso, como 2. Porque me podría preguntar cómo es que sale este valor de 2. ¿No? Pero esto se puede obtener como les comentaba, ¿no? También se puede demostrar y también se puede obtener un valor real cotizando la tubería que queremos modelar, ¿no? Y el costo de la bomba, que depende siempre de la potencia. Pero si se dieron cuenta hace unos minutos, al expresar el costo de la bomba quedaba pues en función del delta de Z, ¿no es cierto? La potencia depende del desnivel más la pérdida de Darcy o Hassel, si utilizáramos Hassel, ¿no? En este momento estamos usando Darcy. Y al final, si se dan cuenta, no nos interesa esos términos, porque como vamos a derivar, nos interesa la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Dónde se encuentra el diámetro? Esta forma de presentar la ecuación es, después de la anterior, es un poco, llamaría la atención, pero ya vieron ustedes cómo se hizo la derivación, ¿no? Y entonces, en realidad, de todo lo anterior, lo que me interesa es dónde está el diámetro, ¿no? La pérdida es función del diámetro a la inversa, ¿no? En el denominador diámetro a la quinta. Procedemos de la misma forma. Deseamos encontrar
para esta función de costos, esta es la función que estamos trabajando, el costo. Diámetro y costo. Y estamos buscando cuál es el valor mínimo que nos va a permitir encontrar el diámetro económico. Bien, para esta función dada por este término, derivamos con respecto al diámetro y notan ya pues que me queda 2 veces C3, ¿no? Por el diámetro, y aquí sería menos 5 veces C4 entre D a la sexta, correcto. Vuelvo a derivar y encontramos que existe un costo mínimo. Claro, si derivo aquí sería, la segunda derivada sería 2 veces C3 más 5 por 6, 30, C4 entre D a la 7. Esto es positivo, por lo tanto existe un costo mínimo y ya lo estamos apreciando en la función. Cuando la primera derivada es igual a 0. Igualamos a 0, esta expresión, podemos dividir entre el diámetro, multiplicar por el diámetro, entonces aquí tendría diámetro al cuadrado y aquí me quedaría en el denominador diámetro a la quinta, ¿no? El objetivo de hacer esta operación es tener aquí que C3 por D al cuadrado es el costo de la tubería y C cuarta entre el diámetro a la quinta es el costo de la bomba. Y es lo que hemos colocado aquí, ¿no? 2 veces el costo de la tubería menos 5 veces el costo de la bomba, lo que finalmente se traduce en que el costo de la bomba es los 2/5 de lo que cuesta la tubería. Y es algo muy interesante, ¿no? Esta ecuación nos dice que el 40% de lo que nosotros gastemos en la tubería es más o menos lo que va a costar la bomba. Evaluar el costo de la tubería es muy sencillo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya sabemos el caudal que se va a transportar, hacemos el diseño, se obtiene el diámetro y se obtiene el espesor de la tubería, ¿no? Conociendo el tipo de tubería, el diámetro, el espesor, nos lo cotiza alguna empresa que vende estos tubos. El 40% de lo que cuesta esos tubos es lo que más o menos tenemos, de acuerdo a Adams, que gastar en una bomba, ¿no? Recuerden, estamos en etapa a veces de prediseño, necesitamos tener una idea de qué orden se manejan los diseños, ¿no? Estos prediseños ya pasan a ser a futuro el expediente final, ¿no? Donde habrá que hacer algunos ajustes, pero ya estamos encaminados. Hay otras formas, ¿no?, de encontrar el diámetro económico alternativos al de Bress, ¿no? La ecuación de Mendeluz, por ejemplo, Mendeluz me dice que el diámetro es 1.263 por F, por H, P, la eficiencia, A y C. ¿Qué son estos factores? ¿No? F es el coeficiente de fricción, eta la eficiencia, A el factor de amortización, el préstamo, ¿no?, que se va a pedir por esa bomba, H el número de horas anuales que va a trabajar la bomba, porque tiene que ver con la vida útil de la bomba, P el precio del kilowatt hora, y C el coeficiente económico de obtener la ecuación de ajuste, C1 igual a C por D a la N. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? Ya les he comentado. Se pide el precio de la tubería que vamos a colocar, que se va a colocar, y hacemos una relación por mínimos cuadrados y podemos obtener tanto el valor de la potencia como el valor para C. Masur también propone una fórmula similar. Weber o Weber también tiene otra ecuación similar, ¿no? Como ven ustedes, la ecuación de Bress es mucho más sencilla, ¿no? Basta con decir con considerar que el caudal, ¿no?, la raíz cuadrada vendría a ser a 0.5, ¿cierto?, multiplicado por 1.2
multiplicado por el coeficiente de Macquarrie, raíz cuarta de beta, es mi diámetro económico. Pero si tenemos más información, estas otras ecuaciones permiten hacer esta recomendación. El profesor José Agüera Soriano tiene 3 publicaciones, 3 libros, aparte de los de mecánica del fluido que en su momento ya hemos consultado. El diámetro económico propuesto por este profesor son los que aparecen aquí. Y estas fórmulas han sido cada vez han sido corregidas, ¿no? En distintas ediciones. Las variables siguen siendo las anteriores. Noten que aquí se utiliza el precio de la tarifa, el costo de la energía. Pero es muy similar, ¿no? La potencia que afecta al caudal, ¿no? Es 0.46, y nosotros al usar BRES estamos usando 0.5. Es una forma simplificada. También existe otra propuesta de Alesia en el que el diámetro económico se puede ajustar por iteraciones, ¿no? Noten ustedes, aquí tenemos en la parte como argumento de esta ecuación, es evidente la ecuación de Colebrook-White. Bien, la incógnita para nuestra ecuación es cuánto vale el diámetro. El diámetro lo tenemos a un lado de la ecuación, digamos al lado izquierdo, y al lado derecho también está el diámetro, que es la incógnita. Pero noten aquí, ¿no? Alfa es el coeficiente, ¿no?, de costo en la potencia, ¿no?, del diámetro, que nos permite hacer el cálculo. Esto se resuelve también por iteraciones. En resumen, hay varias alternativas, varias fórmulas para encontrar el diámetro económico. Mientras más información podamos obtener para la zona de proyecto, nuestro diámetro será mejor. Pero eventualmente podemos iniciar una estimación con la ecuación de Bress. ¿Cuál es la velocidad media que podemos o vamos a encontrar en las tuberías de impulsión, ¿no? Lo vemos aquí. En este trabajo de Richter, al cual más de una ocasión ya nos hemos referido, en la tubería de descarga, vale decir las tuberías de impulsión, la velocidad óptima se alcanza entre 1.5 a 2 metros por segundo. Y la succión, la velocidad de la succión, no debe superar 1 metro por segundo, ¿no? Mientras más pequeña sea, nos estaremos alejando de la cavitación. Muy bien, entonces, ¿cómo se construyó esta tabla de Richter? Esta tabla de Richter son resultados estadísticos de mediciones en estaciones de bombeo o sistemas de abastecimientos, ¿no? Pero que cuando hacemos el cálculo, cuando hacemos los cálculos, los procesos de optimización, se demuestra que efectivamente están en ese rango. Cuando hacemos los cálculos ya son más precisos y se llega a verificar. Entonces es un buen elemento, un buen cuadro que nos permite anticipar la respuesta. Muy bien. Entonces tenemos una relación que debemos encontrar entre la instalación, que involucra pues la ubicación de los reservorios, la la ubicación de la tubería, ¿no?, cómo se desarrolla a lo largo del perfil del terreno. Están involucrados, por supuesto, también el diámetro y el tipo de material. Y la otra relación lo da el costo, el funcionamiento de la bomba. El funcionamiento de la bomba, ¿cómo lo adquirimos? Bueno, si vamos a emplear una bomba, como por ejemplo Hidrostal, que es una bomba que se fabrica en el Perú, para el punto que queremos trabajar,
debemos encontrar lo que se conoce el punto de operación. A ver. Estos problemas ya los hemos hecho en Ruidos 2. Vamos a colocar aquí. A ver. Tengo acá 0, 10 metros. Ya. Supongo, acá tengo, ¿no? Me dice que mi reservorio es, para este ejemplo, que también lo hemos hecho en Fluido 2, ¿no? Me dice que el reservorio 1 tiene 38 metros y el reservorio 2 tiene 49 metros. Redondémoslo en 50, solo para efecto de cálculo. Sería 12 metros de desnivel. Que es un poquito menos, pero bueno, 12 metros de desnivel, ¿no? Quiere decir que mi bomba, cuando delta de z sea 0, yo tendré por aquí mi punto, lo hicimos con color verde, ¿no? Mi punto cuando z caudal es igual a 0, el H sub F, altura de bombeo es el desnivel, ¿no es cierto? La diferencia de los z más, en este caso vamos a considerar solo la bomba, pero cuando estamos a este nivel podemos considerar incluso succión y lo demás, ¿no? Pero bueno, 8 veces F, L, estoy haciéndolo solo para que se pueda entender. 8 veces F, L, Q cuadrado, pi cuadrado, G, diámetro a la quinta. ¿Qué diámetro estamos empleando? El diámetro económico. El diámetro que estamos extrayendo. ¿Qué caudal estamos utilizando? Bueno, aquí es un caudal que en principio va a ser variable, porque si yo considero un caudal igual a 0, en la altura de bombeo que necesito sería delta de z. Esta es la altura de bombeo, pero del sistema hidráulico. Voy a poner el hidráulico acá, de la instalación hidráulica. Y lo que Hidrostal me proporciona es la altura de bombeo de la curva de performance de la máquina, ¿no? De la bomba. Entonces, para un caudal cero, yo tendría un punto aquí, ¿no? El desnivel que estoy aproximando igual a 12 metros. Para un caudal, bueno, aquí veo que el caudal máximo sería algo así como 24, 26, ¿no? Podríamos tomar cada 4, ¿no? Para 4 litros, reemplazo en esta ecuación y obtendré un valor, ¿no? Entonces aquí 2, 4, tendré otro valor por aquí. Para 8 litros, tendré otra altura hidráulica. Para 8 litros, está por aquí. Bien, y así continúo. Y lo que tengo aquí sería la curva, ¿no? Del sistema hidráulico. La curva del sistema hidráulico. Y lo que tengo aquí, vamos a repasarle con una línea azul. Esto vendría a ser la bomba, ¿no? La bomba. Y donde se encuentren este punto común entre bomba, ¿no? Y la parte hidráulica es lo que se conoce como punto de operación. Punto de operación. El punto de operación se puede determinar en forma analítica, como lo acabo de hacer.
y en una mejor forma, ¿no? Usando su programa WaterCAD. Cualquiera de las dos alternativas puede emplear. Bien, entonces ya tenemos nuestro diámetro, ya tenemos nuestra bomba seleccionada de acuerdo al punto de operación, cómo está trabajando. Punto de operación se entiende que es el caudal máximo diario corregido por el número de bombeo. Y ahora ¿qué pasaría, ¿no? Si la bomba se apaga o se prende? Se van a generar lo que se llama golpe de ariete. Es decir, a las condiciones por gravedad, por flujo permanente, hay que considerar ahora los efectos transitorios, ¿no? Los efectos del golpe de ariete. Bien, este capítulo está cuando desarrollamos mecánica de fluido 2. Usted está apreciando acá fluidos, ¿no? Y abastecimiento. En 2014 lo dejé porque todos los años tenía que cambiar los nombres, ¿no? Y me demoraba casi medio día en cada uno. Y después al final dejarlo en ese título no es problema. Lo que mejor es mantener al día eran los internos, ¿no? Y aquí internamente usted tiene golpe de ariete, ecuaciones de formulación numérica, golpe de ariete para conducciones por gravedad, golpe de ariete en línea de impulsión y golpe de ariete para simulación en periodo extendido que debemos también en su momento ver, ¿no? Bien, todo lo que vamos a ver ahora es línea de impulsión. Lo tengo aquí abierto ya. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. ¿Hasta este tema viene el parcial? Sí, hasta este tema viene el parcial. Muy bien, entonces vamos a los transitorios en línea de impulsión. Aquí hacemos un pequeño recuento. La selección de la tubería de impulsión diámetro económico, acá está con su check. Ya está efectuado. La selección de la bomba hidráulica, lo que involucra el punto de operación, está acá con su check también realizado. Nos falta hacer un análisis de protección del sistema tubería-bomba, que es crítico cuando se presentan los fenómenos transitorios. Es el capítulo que vamos a ver. Para ello, debemos desarrollar, o al menos en esta primera presentación, el cálculo al menos manual, porque también se hace con programas que se verán en su momento, ¿no? Pero tenemos que avanzar con la forma manual. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aprovechemos esta presentación de las válvulas Bach. Nos presenta esta simulación. Nos está mostrando aquí los roletes de la bomba. Está prendida la bomba y hay una impulsión. Hay una impulsión en determinado flujo. Hay un caudal que está llevando en este caso a un reservorio. El sistema se puede detener. Uno es porque nosotros lo apagamos la bomba y entonces esta columna de agua que se está impulsando regresa. Dos, puede malograrse algún accesorio en la bomba y deja de impulsar. Y esta columna de agua que está en viaje al reservorio también regresa. Otra alternativa es que se interrumpe la energía eléctrica, el suministro eléctrico, ¿no?
y esa masa de agua que está yendo hacia el reservorio regresa y afecta a la bomba porque puede hacerlas girar en sentido contrario, lo cual malograría pues los motores. Entonces hay un sistema de protección debido a este golpe de ariete que se va a generar. La masa está en subida. Al ya no tener la impulsión que le suministra la bomba, esa masa empieza a regresar. Entonces la aguas arriba, la última partícula que está llegando, ya no tiene la energía para volcarse en el reservorio y empieza a regresar. Aquí se produce entonces una subpresión. Pero veamos primero qué pasaría con un apagón. El agua regresa, pero si hay un mecanismo de protección, como lo sugiere aquí esta empresa, el agua va a quedar atrapada, ¿no? Y subirá de nuevo hacia el reservorio, regresará hacia la bomba, ¿no? Y así hasta que se elimina la energía. Entonces, estos son elementos de protección para proteger la bomba y también proteger. Veamos ahora otra. ¿Cómo sería? Aquí tenemos dos válvulas, una que llamamos de asiento recto, que es la típica, y hay otras válvulas, como esta baja. No le estamos haciendo propaganda a esta válvula, solo estamos presentando la animación. Existen también, como la vez pasada les mostré, otro tipo de válvulas con los cuales usted puede trabajar. Estamos aprovechando esta animación de la empresa. Bueno, ¿qué pasa cuando se produce el apagón? Voy a observar la línea roja. Existe la supresión primero y después hay presiones más altas y presiones bajas. En la vista superior, las presiones, las cargas de presiones son muy altas comparadas con la vista inferior. En ambos casos se presenta una caída de presión, como vemos aquí, una caída de la presión. En términos criollos sería pues, se chupa, ¿no? A la inversa lo que ocurre cuando en una línea de conducción por gravedad cerramos la válvula, ¿no? y la tubería trata de explotar, ¿no es cierto? La impulsión es a la inversa. Disculpen ustedes la explicación tan sencilla, pero creo que es fácil de recordar. Entonces, en la válvula de la parte superior, estos picos, ¿no? de que baja y sube, es porque la vena líquida, lo que se encuentra en el interior de la tubería, se dirige hacia el reservorio, regresa hacia la bomba y está en este recorrido, tal como lo vimos en conductos por gravedad. Pero en el caso de tener una válvula de asiento inclinado, permite, como aprecian ustedes, disipar, ¿no? Más rápidamente la sobrepresión. Bueno, esto ya lo hemos visto. Veamos aquí de esta otra empresa, PropTest. Bueno, identifiquemos un poco los elementos. La tubería de succión llega a la bomba, esta es la bomba, es el motor, lo que tenemos aquí. Llega a la bomba, impulsa. Aquí tenemos entonces la tubería de impulsión. Y supuestamente pues se dirige hacia el reservorio, en la parte alta. Vamos a graficarlo. Debe comunicar a este reservorio y de aquí
está extrayendo el agua, la tubería de succión, ¿no? Hay elementos de protección, como por ejemplo esta válvula de golpe antirretorno, y también hay válvulas que permiten, ¿no? Si yo deseo reparar, hacer un mantenimiento en la bomba, cierro la válvula, cierro esta otra válvula y puedo retirar la bomba, ¿no? Removerlo de su anclaje. Y así parcialmente puedo hacer, ¿no? Retiro esta brida pequeña y puedo retirar la bomba. Y esta otra brida en curva también. Bien, son detalles. ¿Dónde aprendemos los detalles? Observando estaciones de bombeo. No pretendamos que van a aprender aquí, tienen que observar estaciones de bombeo. Hay distintos videos en la web, ¿no? En las cuales usted puede observar. De repente en su casa también hay una bombita que eleva el agua de su cisterna, lo eleva al techo de su casa, 2, 3 pisos, o en su edificio. Entonces, hay que visitarlo, ¿no? Para tener una idea. Bien, ¿qué pasaría con esta válvula? Flowtech, son coreanas, si no recuerdo. Flowtech continuously evolves by prioritizing safety over everything. Blackout or other factor. The pump's water supply. Muy rápido pasó. Bueno, muy rápido. Vamos a ver. Operación normal. Generally, pump operation starts by opening the motor-operated el nivel en el valve, tanque, se prende la bomba, when the se tank water impulsa, level is low, como en nuestra and then casa. sending a signal to the pump when the valve is sufficiently open. Llega a una determinada presión, When the water sent by the pump fills up the tank to make the water level high, a signal is sent to close the motor-operated apáguese la valve bomba. and then stop the Ciérrese pump. la compuerta, apáguese la The bomba. purpose of En doing this ese is to momento, minimize the change of produce un flow golpe de velocity. ariete. Following the procedure above, the pump can be stopped without the pipes being hit by a water ¿Quién hammer. debe soportar ese golpe de ariete? La válvula, que muchas veces When a solamente es stably válvula de operated pump retorno. suddenly stops due to a blackout or other factor, the pump's water supply stops and turns part of the El pipes sistema into a salió vacuum de state. servicio, ¿no? Este es lo habitual, The una transferred válvula water moves until its check, energy lasts, and then swing de stops paso, and ¿no? moves Hay check backward. swing de paso, hay check swing The pipe water de moving pie. backward damages the vacuum area with the water column Observen la phenomenon, presión. and the Cómo check se valve on the incrementó back la of the presión pipe's exit generates a water y hammer el without agua wham va noise. hacia el reservorio y regresa del reservorio y está Finally, en ese the pipes juego. are stabilized. Pero As genera, shown, dice, a water hammer causes ruido, great noise molesto, and vibration, vibración, threatening ¿no? the pipe system's Y esta safety. constante afectación, ¿no? Vibración va a afectar al sistema. Likewise, when a stably Se puede operated colocar, pump suddenly stops due to blackout or other el factor, sistema sale de the pump's water operación, supply stops. Then y se water puede stored in the colocar air chamber is pushed algún by sistema compressed de air to protección, prevent pipes from turning into vacuum state. como este tanque. Basically, this method minimizes the energy of the water column, El which agua va a flows ser back by derivada preventing the water column from being divided. a este tanque. The pipe water that flows back collides with the compressed air inside the air chamber to repeat Entonces, flows el to tanque en normal el nivel and operating directions until all energy runs out and the system is stabilized. que tiene aire, ¿no? Permite amortiguar, eliminar la Even in this energía case, paulatinamente. when the pipe system's También se pump puede suddenly colocar este stops due to sistema que blackout propone or other factors, esta and the empresa, water stored in the air chamber flows into the pipes. The check es valve, decir, type in which tener one cylinder is attached, in una spite of being clapeta, a fully closed pero type, might not reforzada, withstand pipe water from the air chamber and flows rapidly to generate noise and vibration. Afterwards, the pipe water rápidamente se cierra collides la with the compressed clapeta, air inside the air chamber pero ya to no repeat flows permite to ese normal tableteo, and ¿no? operating directions until all energy runs out and the system is stabilized. Y protege el sistema contra golpe de aire. El fenómeno ya lo conocemos, ya entendemos de qué se trata y existen también mecanismos de protección, ¿no? Empecemos por ver el análisis de las fuerzas que se van a generar. El fenómeno del golpe de ariete se caracteriza por alternancia de presiones, de subida por encima y por debajo. Estas variaciones se presentan tanto en líneas de abastecimiento por gravedad y en líneas de impulsión, que es lo que estamos viendo en esta ocasión, ¿no? Muy bien. Estos valores se suman, en algunos casos a la sobrepresión,
y se restarán, pues, en otros casos a a presiones negativas. Estas deben ser estudiadas porque puede generarse cavitación, y la cavitación, ya hemos visto la vez pasada, genera pues el colapso de la tubería. ¿Por qué es importante hacer una correcta evaluación del golpe de ariete? Uno, es porque tenemos que evitar un sobredimensionamiento. ¿Qué significa? Considerar un espesor muy grande de la tubería. Es decir, si yo no evalúo correctamente, aparte del diámetro que yo sé ya que va a transportar el caudal para abastecer la población, tengo que asegurar que el espesor sea el adecuado, ¿no? Para que pueda soportar esa presión o esa sobrepresión. Ahora, si yo no lo calculo, ¿no? Y por seguridad supongamos que fuese media pulgada del espesor, ¿no? Y digo, por seguridad le doy 1 pulgada, el sistema va a ser caro. Y aún siendo el sistema caro, nosotros no sabemos cómo se va a comportar. A la inversa, se puede producir también un subdimensionamiento, es decir, colocar un espesor menos del necesario, con lo cual el sistema está condenado a fallar. Finalmente, para controlar estos efectos de la sobrepresión sobre el sistema, se colocan distintos elementos de protección que en su momento ya los detallaremos. Hemos mostrado uno de ellos, o dos. Bien, recordad entonces que los fenómenos transitorios se presentan en sistemas por gravedad. Reitero, esto ya se han visto en mecánica de fluidos 2, y lo que estamos viendo, ampliando, es transitorio en impulsiones. Entonces, la parada brusca de motores en una línea de impulsión produce un fenómeno similar al de gravedad, con la diferencia, como les mencionaba, es que no se produce una sobrepresión al inicio, ¿no? Sino se produce una subpresión. Y la sobrepresión no se produce donde está la válvula, y no se produce en el caso de la impulsión aguas arriba, ¿no? Donde está entregando el agua al reservorio, pero al empezar a viajar hacia la bomba, hacia aguas abajo, el fenómeno es similar al anterior. Bien. ¿Cómo se evalúa este tiempo? A diferencia del tiempo por gravedad, el tiempo que dura el fenómeno, en el caso de la bomba, el motor todavía sigue girando, ¿no? Sigue girando, tiene algunos segundos más, dentro del cual dura el fenómeno, ¿no? Es decir, para el tiempo que vamos a considerar, perdón, desarrollado tanto por el doctor Michaud y Mendeleev, contempla, ¿no?, un tiempo muy similar al que vimos a la ecuación de Michaud en fenómenos por gravedad, pero como el sistema no se detiene porque el fenómeno termina, pero la bomba tiene una inercia todavía de giro, se sigue moviendo, ¿no? Y para considerar el tiempo final de la operación se consideran estos efectos, ¿no? El tiempo total sería C más K, L la longitud de la bomba, B la velocidad media, G la gravedad, H la altura manométrica. ¿Cómo se determina C y K? Se determinan empíricamente. Son factores empíricos que se van a determinar. Este es el esquema que nos sirve de referencia para indicar qué se entiende por diferencia de niveles, ¿no? Delta de Z, ya sabemos, es el nivel del reservorio de aguas abajo con respecto al reservorio de aguas arriba, ¿no? P es la presión entre gamma, es la carga adicional que tiene cuando descargamos en el reservorio. Ustedes vieron en el video pasado anterior, había un codo en curva que llegaba al reservorio, ¿no? Pues para poder hacer esa descarga por encima del nivel del reservorio,
la energía es más alta, hay una carga unos metros más alta, ¿no? Habitualmente es entre 2 a 4 metros más alto que se da sobre ese punto. Es lo que se está indicando aquí. Entonces, el desnivel que se conoce, más los 2 hasta 5 metros se da, ¿no?, de carga adicional entre gamma, es este valor conocido que llamaremos altura G, altura geométrica. Esa altura manométrica, que es igual a la geométrica más la pérdida, ¿no?, en la tubería. Entonces hay una pérdida, hay dos alturas, ¿no? Hay una altura de presión y hay que considerar también una altura, metros, que se atribuye a la pérdida en la tubería, ¿no?, que también podemos expresarla de esta forma. Entonces este esquema es muy interesante porque permite distinguir los comportamientos siguientes, ¿no? L es la longitud de la tubería. Cuando el cierre es muy violento, sabemos que se produce el golpe de ariete, ¿no? Y podemos entonces considerar una carga muy alta. Esa carga muy alta no se propaga en toda la red, ¿no? Hay una caída conforme que no afecta a toda la red. Bueno, ¿cuánto está afectado esta longitud? En una longitud L sub M. Y la ecuación de Michaud, ¿no?, que es moderada, es para un tramo en la tubería que sería L sub C. Lo vamos a ver más adelante. En resumen, lo que les quiere decir este esquema es que se van a producir, cuando se interrumpa la energía, ¿no?, se van a producir presiones muy grandes, cargas muy grandes, pero estas irán disminuyendo conforme nos acerquemos nos dirijamos, vamos hacia aguas arriba hasta el reservorio. Muy bien. ¿Cuánto vale M? Hay dos formas de determinarlo. O usando estas ecuaciones, H sub M entre L menor que 0.20, consideramos un C igual a 1, o podemos leerlo aquí en la tabla, en este gráfico, perdón. En cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Con respecto acá, para la ecuación de Mendeleev, si la longitud es menos de 500 metros, consideremos un K igual 2. Cuando la longitud es 500 metros, un K de 1.75. Este cuadro lo aprecia usted aquí, lo que sería la línea punteada, es lo que corresponde a este cuadro, y un valor promediado es la línea recta. Como es mayor la línea recta que la punteada, es un poco más conservador considerar la línea recta. Pero bueno, cualquiera de los dos, ya sea el gráfico o el cuadro, le va a ser útil para poder encontrar el tiempo. La celeridad, sabemos ya cómo se evalúa, ¿no?, con esta expresión, ¿no?, de acuerdo a la ecuación de Allievi. Y bien, entonces debemos considerar ahora los tiempos, ¿no? Si 2L entre C, es decir, el tiempo que demora la onda en ir y volver de la bomba hacia el reservorio y el reservorio hacia la bomba, ese tiempo resulta que es mayor que el tiempo de operación, ¿no?, estaríamos frente a un cierre rápido. Y un cierre lento ocurre para el caso contrario. La idea es muy similar a cuando trabajamos con redes en sistemas por gravedad, ¿no?, conducciones por gravedad, pero ahora tenemos que agregar el tiempo que decíamos de parada, ¿no?, el tiempo total. Un cierre instantáneo ocurre cuando el tiempo es aproximadamente 0. Es casi imposible, pero bueno. Veamos un ejemplo.
y tiene un caudal de bombeo de 91 litros por segundo, ¿no? El caudal máximo horario, hay que afectarlo pues por el K1, ¿no? Finalmente tendríamos el caudal de diseño y considerando también las horas de bombeo, ¿no? 82.26. Tiene una altura geométrica de 16.85, la altura de la bomba sería 31 metros, una longitud de la línea de impulsión 1690 metros, un coeficiente de Chessy, de Hassing y Williams, de Chessy, ¿no? 140, velocidad máxima de flujo 1.19, constante la gravedad, y el material se va a utilizar acá una tubería de HDP de alta densidad, con una resistencia nominal de 10 atmósferas. Ya hemos hablado en su momento cómo se selecciona la tubería. La tubería se selecciona sobre la base de 3 parámetros. Resistencia mecánica, calidad del agua, ¿no?, por el pH, y la relación que existe entre el material de la resistencia mecánica, la calidad del agua, que lo traducimos en una rugosidad en un principio de acuerdo al tiempo y una resistencia que debe soportar en un número de años, ¿no? Muy bien, entonces ese tema ya está resuelto. Bien. Cálculo de la celeridad. Se conoce la densidad, el módulo del agua, el diámetro de la tubería, el diámetro interior, el módulo de elasticidad, el espesor es 21 milímetros, y entonces podemos reemplazar en la ecuación de Quartek, que es este de aquí, y me dará la velocidad que es de 300 metros por segundo, ¿no? Esa es mi velocidad. Ahora, ya tengo la longitud, tengo la celeridad, ¿no? 2L entre C, voy a saber el tiempo, ¿no?, el tiempo que demora en esa onda en viajar, y lo tengo que comparar con el tiempo de parada de la bomba de acuerdo a Mendeleev. Bien, entonces de acuerdo a Mendeleev, el tiempo sería C más K, ¿no?, donde ¿cuánto vale C? Y vamos al cuadro, la relación H sub M entre L es 31 entre 1690.02, ¿no? Con 0.02 equivale a un C igual a 1. ¿Cuánto vale K? Igualmente de la tabla de Mendeleev. Para la longitud de la tubería es 1690, es mayor que 1500, por lo tanto el valor de K valdrá 1. Al reemplazar a la ecuación de Mendeleev, me sale un tiempo de 7.6 segundos. Entonces voy a comparar tiempos. El tiempo de parada, de propagación de la onda, lo que va y viene, el recorrido sería doble, 2 veces L entre C, es 11.2. Mientras que el tiempo de Mendeleev obtuvimos que era 7.6, ¿no? Comparando los tiempos, obtenemos que es un cierre rápido, ¿no? Por lo tanto, se va a presentar, como en los casos anteriores, golpe de ariete, y la ecuación de Aliyev sería la que gobierna, ¿no?, la que da, si fuera instantáneo el fenómeno, sería esa ecuación, el valor dado por esta ecuación, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto vale la ecuación de Aliyev? C veces la velocidad entre G, los datos los conocemos. Entonces se va a generar una sobrecarga de 36.50 metros, ¿no? Bien, entonces a la presión que yo ya tengo estática, hay que agregarle esta presión adicional y veamos pues si soporta la tubería. De acuerdo al esquema, la carga geométrica es 31 metros. Le voy a agregar el delta de H, perdón, y obtengo 67.50 metros. Esta es la presión máxima. Hemos seleccionado, o se está presentando, una tubería de 100, ¿no? Presión nominal 100. La presión de trabajo clase, ¿no?, supera, en este caso, la presión máxima. Por lo tanto, se necesita proyectar un sistema de protección, y hay que verificar ahora
la clase de la tubería, ¿no? Si la tubería puede resistir. La tubería es de 10 bar, clase de 10, de HDP, y eso me permitirá entonces estudiar la tubería, ¿no? Si resiste o no resiste. Muy bien. También debo verificar el espesor de la tubería. El espesor de la tubería, el que resiste o no resiste, ya lo hemos hecho en su momento cuando hemos visto conductos por gravedad. Sí. Ahora verifiquemos el espesor de la tubería. El espesor de la tubería debe ser mayor que el espesor con el cual la tubería va a colapsar. ¿Cómo se calcula el espesor de falla o de colapso? Con esta expresión. Como quiera que conozco los datos, reemplazo y es 0.97 centímetros. Y nosotros estamos colocando, el material que estamos colocando tiene 2 centímetros de espesor. Por lo tanto, la tubería no va a colapsar. Aquí hay un detalle del diagrama de envolventes que hace unos minutos le mostramos, ¿no? Hay una parte que está afectada por la ecuación de Allievi, que es lo más alto, y hay otro tramo que está gobernada por la ecuación de Mendeleev, ¿no? De la longitud total hay que separar lo que corresponde a cada tramo. Lo que nos está mostrando este diagrama de envolventes, esta es una primera aproximación de lo que sería la presión, ¿no? O la combinación de la presión. ¿De qué otras formas se puede calcular estos fenómenos, ¿no? Usando algún software, algún método numérico. Bueno, método numérico que ha sido resuelto en algún programa, como por ejemplo Ariete. Ariete es un programa que podemos, el demo se puede descargar de este enlace. El demo se puede descargar de este enlace y se puede hacer la verificación respectiva. Pongamos lo siguiente, ¿no? Se tiene un caudal de 189 litros por segundo, una altura dinámica de 158 metros. ¿No? Lo que estamos dando aquí como dato, cuando tenemos la ecuación del fabricante, el fabricante nos da el caudal y nos proporciona la altura de la bomba, ¿no? La altura la altura dinámica, H sub D. Esta es la ecuación del fabricante. El fabricante me dice que su bomba es así. Las condiciones de la instalación, bueno, voy a ponerle mejor celeste. Esta es la bomba, ¿no? Bomba. Las condiciones de la instalación hidráulica, con el amarillo. Ya sabemos que cuando Q es igual a 0, es el delta de Z, ¿cierto? Y de la parte hidráulica se intersecta con la curva de función de operación de la bomba y se obtiene lo que es el punto de operación, ¿no? Esto es lo que habíamos llamado hace unos minutitos. Este es el punto de operación. Estos son los datos que estamos dando. Cuando comenzamos esta presentación le dijimos que ya está definido el diámetro, ya está definido el punto de operación, ¿no? Ahora estamos chequeando que pueda funcionar el sistema. Y su demanda más crítica de un sistema
es que trabaje para que pueda soportar, ¿no?, los requerimientos, los esfuerzos hidráulicos que va a introducir el fenómeno del golpe de ariete. Bien, entonces el caudal se conoce, la altura dinámica se conoce. También en las tablas, en estas curvas de performance, de rendimiento de las bombas, también viene indicada la eficiencia, la potencia, el número de revoluciones por minuto, habitualmente es N, 1775 revoluciones por minuto. Por eso que una parada de estas bombas es, ¿no?, imagínense que está girando 1800 revoluciones por minuto y que lo detengamos en unos segundos. Esa máquina no lo aguanta, ¿no? No puede trabajar. Hay bombas todavía que tienen mayores revoluciones. Entonces, que se interrumpa la energía, la bomba se queda, tiene una inercia, ¿no?, que daña los motores, ¿no? Y en esa inercia lo proporciona el fabricante y es más o menos de este orden, ¿no? Y es 20 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuántas unidades se van a colocar? El reglamento establece, y más adelante quizá haremos algún detalle, que mínimo se tienen que colocar 2 bombas. Y que estas trabajan en escala. Ahí permítanme un ratito. Tengo mi reservorio en la parte superior, ¿no? Entonces tengo una bomba que está colocada hacia el reservorio, ¿no? Y colocamos también, que le dé color, una bomba en paralelo. Bien, entonces, ¿qué es lo mínimo que establece realmente? Es que debe haber una en reserva, en stand-by, ¿no? Vamos a agrandar un poco este tanque. Entonces, se requiere impulsar el agua, ¿no? Imaginemos aquí. Entonces, hay una bomba, digamos la bomba 1, y esta es la bomba 2, ¿no? La bomba 1 se prende, ¿no?, y lleva hasta por aquí, digamos, el agua. Este volumen lo ha trasladado al reservorio, en la parte superior, ¿no? En ese momento esa bomba se apaga, ¿no?, y entra en operación la segunda bomba. Llamemos esta la bomba 2. De esa manera se garantiza que las 2 bombas están trabajando. ¿Eso qué significa? Que si esta bomba tiene una potencia de 69 kilowatts, como vemos aquí, la bomba 1 tiene 69 kilowatts, la bomba 2 también tiene 69 kilowatts. Es decir, estamos haciendo una inversión del doble del costo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? ¿No? Que si la bomba 1 se malogra, la bomba 1, digamos, por algún motivo sale de servicio, ¿ya?, la bomba 2 hace el recorrido de lo que haría la bomba 1 y su recorrido normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la bomba puede trabajar solo, únicamente, pero por cuestiones de seguridad están las 2. Bueno, esto es chicotería, como decimos en el campo. Se encarga al electricista, al mecánico electricista, que hace, ¿no?, que en el tablero hace este juego de que se prende y se apague, y lo controla pues con flotadores. Hay flotadores aquí y también hay flotadores en la parte superior, ¿no? Estos flotadores van jugando. Claro, en nuestra casa, si se malogra la bomba, ¿no?,
tenemos dos opciones. O nos vamos y nos compramos una. ¿Cuánto cuesta una bomba? 80, 150 dólares. Una bomba chiquita de medio caballo, un caballo. No nos hacemos mucho problema. Vamos y compramos. A veces repararla, un rebobinado sale más caro y con el riesgo de que no quede bien, esta bomba en nuestras casas prácticamente la descartamos. Por eso cuando miramos en nuestra casa vemos solamente una bombita, ¿no? Pero si es un edificio, ya hay dos, ¿no? Y para instalaciones mucho más grandes se toma esta precaución, pues la población no puede quedarse sin agua, ¿no? No puede decirse, bueno, ya cuando venga de Lima el repuesto, ¿no? O me lo rebobinen de Lima, ya tendrán agua. Eso no es imposible. Por eso se toman esta precaución. Muy bien, entonces, estas modelaciones de selección de bombas y en serie, en paralelo, en su momento se hicieron en Fluido 2 también. Muy bien, entonces tenemos ya caudal, altura dinámica, se explicaba eficiencia, potencia, la N, habitualmente velocidad angular, inercia, el número de bombas, estamos hablando por qué vamos a emplear en este caso. Bueno, ¿por qué? Bueno, en vez de tener, disculpen que había borrado ya esta imagen. Bien. Una opción es, bueno, las bombas se colocan en serie, perdón, en paralelo. Y estoy yendo al reserva, ¿no? Entonces, aquí cada bomba me cuesta el 100%, ¿no es cierto? Cada bomba me cuesta el 100%. Pero a veces también uno puede decir, bien, podemos colocar 3 bombas. Igual están en paralelo y van hacia el reservorio. Entonces, dos de estas bombas me hacen la potencia de lo que requiero aquí. De una sola de estas, de una sola aquí. Entonces yo trabajo con esta bomba, mientras trabajen esas dos bombas, ¿no? Me impulsan el caudal que yo quiero. Pero el costo sería mucho menor. Mucho, mucho menor, ¿no? Y en todo caso, bueno, pero ¿dónde está mi seguridad del 100%? Bueno, si me falla esta bomba, ¿no? Tengo en stand-by esta de acá, ¿no? Y siempre tendré dos bombas funcionando. Entonces, ¿cómo es la chicotería? Sería pues que una bomba trabaja hasta un cierto nivel. La bomba número 2, la bomba 1 se apaga, se prende la número 2, ¿no? Y cubre este rango. Llega a este nivel, se apaga la bomba número 2, se prende la bomba número 3 y llega a este nivel. Ya hemos llegado al nivel mínimo, se entiende que en el reservorio también ya habremos llegado al nivel máximo y se apagan las 3 bombas. Nuevamente se llena este nivel, se repite el ciclo, ¿no? Primera bomba bombea, un tramo se apaga, segunda bomba se prende, bombea, el tramo que le corresponde se apaga, tercera bomba bombea, ¿no? Y la chicotería permite que cualquiera de las bombas que pueda malograrse sea reemplazada por la otra. Entonces aquí el costo es mucho menor. Y encontrar un repuesto para una bomba menor, una reparación para una bomba menor, o por último comprar una bomba de una menor potencia, es más rentable que tener que sustituir una de este tipo, ¿no? Del 100%. Bien, en este caso podemos considerar una simulación con 4 bombas colocadas en paralelo. Usted puede consultar esta literatura usando Ariete. Puede usted bajar el demo de la empresa Hydra Software, ¿no? Tiene también para alcantarillado, se llama cloaca, para lluvias, una serie de programas de ese tipo. Usted puede descargar el demo.
Este demo, en primera instancia, necesita colocar, bueno, apenas colocamos nuevo, aparece por defecto la línea azul, que es la topografía, la línea verde, que es la presión de servicio, y la línea roja, que viene a ser la presión que resiste la tubería, ¿no? Cuando ingresamos los datos de la tubería, nos va a pedir el diámetro, el espesor de la tubería, para que por diferencia, bueno, acá me dice el diámetro y espesor, me da el diámetro interno. Conociendo el tipo de material, la tubería puede calcular el programa la velocidad de la onda. O uno le da el valor, o le indica que lo calcule. Seleccionamos la progresiva, significa pues los puntos en los cuales la tubería sigue el terreno. Si necesitamos agregar un punto más, se agrega. Entonces ya tenemos aquí la progresiva con las cotas. Bien, el número de puntos para el cálculo. Bien, si nosotros apretamos este botón, nos va a mostrar qué tanto la línea de cálculo se parece a la línea que sigue la tubería en la topografía. Aquí vemos, apreciamos que la línea roja se está separando de la línea azul, que es la topografía. Vamos a aumentar más puntos para mejorar el acercamiento. ¿Ven? Se acercó más. Bueno, es un programa, le podemos dar 30 puntos, 40 puntos y ya se logró una correspondencia, ¿no? La idea es el tiempo de simulación que vamos a emplear, depende pues del tiempo de parada de la bomba, ¿no? ¿Se acuerdan de K más C, el tiempo de Mendeleev, ¿no? Le damos unos segundos más para poder observar el fenómeno completo. 2, el número de Courant, que tiene que ver con la precisión de cálculo, se evalúa también aquí mediante este intervalo de tiempo, ¿no? Este intervalo de tiempo, de preferencia, debe ser menor que un segundo. Aquí es menor que 0.6, 0.26, está muy bien. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se está ingresando la progresiva de 0 a 86.57 metros. Y entonces la altura aquí le voy a hacer el esquema, ¿no? Aquí. Esto es lo que estamos tratando de representar. Diámetro externo, diámetro, el espesor, la tubería. Entonces estamos colocando debemos colocar las propiedades del terreno, la progresiva, son estos valores que hemos ingresado, y también debemos ingresar el nivel del reservorio, aguas abajo, y el nivel del reservorio aguas arriba. Y estamos seleccionando un tipo de material, por ejemplo, una tubería de presión nominal 100, ¿no? 10 columnas, por 10 atmósferas sería 100 metros, y que colapsa a 15, la presión de falla. ¿No? La presión verde sería la presión de trabajo, y la presión 15 de 150 metros de columna de agua corresponde a una presión de falla. Entonces, estos datos se los proporcionamos, porque lo que va a hacer el programa es, primero, va a calcular el régimen permanente. Estoy adelantando un poquito. Es decir, el sistema funciona como resolveríamos un problema, digamos, en WaterCAD. Funciona, impulsa el agua y hay una pérdida de energía que llega hasta el reservorio, ¿no? Se entiende que el agua está yendo en este sentido. En una segunda etapa, vamos a ver, ¿no? Cuando se produce el golpe de ariete, es aquí donde se van a presentar las sobrepresiones, y nos interesa saber, ¿no?,
Bueno, aquí en este momento yo estaría fallando porque mi presión es mayor, ¿no? Estoy superando esta de aquí, ¿no? Estoy superándolo, estoy de más, ¿no? Vamos a quitarle un poquito. Vamos a quitarle. El cálculo justo es para eso, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que mi presión fuese, esto está a escala, la impulsión, y en caída llegue un poco, unos cuantos metros por encima de 256, ¿no? Entonces, yo estaría bien, porque no estoy, esta es mi presión de trabajo, ¿no? Y estoy cerca de la presión de trabajo, ¿no? Pero de repente es muy cerca a la de la falla, a la de rotura, ¿no? Hay que tener cuidado, pero bien, eso en cuanto a presión. También tenemos que chequear la subpresión. Veamos qué nos bota el programa cuando hacemos este cálculo. Entonces, en la progresiva inicial, donde está la bomba, se va a considerar el máximo permanente, bueno, hasta la progresiva final, que es 8.000 y tantos metros de longitud, ¿no? El permanente, ¿no? Sería las 10, la presión nominal 10, y el máximo sería 100. Y estos serían todos los datos con relación a la tubería. Hay que ingresar 100 y 150 en metros. Hay que ingresar ahora. Ahí usted está apreciando. Ya nos ha dibujado el perfil de la progresiva y nos está dibujando la frontera, ¿no? Acá están indicados los presión de trabajo permanente color verde, piezométrica de trabajo transitorio. Muy bien, a continuación hay que ingresar ya la bomba y los reservorios, tanto aguas abajo como el de aguas arriba. Bien, entonces, por defecto nos da estos datos, pero no, si nosotros ingresamos a la base de datos, a la opción, vamos ingresaremos los datos que tienen que ver con el punto de funcionamiento, los datos que hemos visto hace unos minutos. El tanque, bueno, podemos dejar el tanque aguas arriba, perdón, aguas abajo, 128 metros, velocidad de giro, 1800 revoluciones por minuto, la inercia, 20 kilos por metro cuadrado, 4 bombas. ¿Cómo van a trabajar? Las revoluciones van a ser constantes, o sea, no va a haber cambio de revolución. Entonces ahora ya me dibujó, como ustedes aprecian, tanto la bomba como el tanque en la parte inferior. Aguas arriba, de la bomba tengo un reservorio, aquí está, ya me lo dibujó con la cuota que queremos, ¿no? Cuando apretamos esta opción que dice aquí, línea azul, es cálculo por gravedad. Y el rayo que tiene aquí, punto rojo, o una letra roja, es después, ¿no? Por golpe de ariete. Ahí tienen ustedes la tubería, ¿no? Que trabaja por gravedad. Las presiones, al menos la máxima, la roja, está por debajo, perdón, debajo de lo que se requiere, lo cual nos dice ya de antemano que tenemos que aumentar la resistencia, ¿no? Y hemos visto, nos quedan dos opciones: o aumentamos la resistencia o disminuimos, ¿no? Aumentamos el tiempo de parada, tal como se hizo en tuberías por gravedad. No necesariamente podemos cambiar el espesor, sino también la operación.
ahí hay un problema. Ese es el tope. Bueno, hay un problema cuando usted toque el punto. En la tabla de este lado le va a indicar cuáles son las cargas, la cota de terreno, la carga pisométrica, son datos. Muy bien, entonces se va a cambiar. Si el régimen permanente no resiste, se va a cambiar un tramo. Bueno, debemos cambiar en principio la resistencia de la tubería, pero si no toda la tubería, porque son casi 9 kilómetros, ¿no? Colocarle la misma resistencia, porque sería muy caro. Podemos graduar, ¿no? Como usted aprecia ahí, graduar la resistencia. Entonces probamos nuevamente por gravedad y notamos que se comporta bien, ¿no? Está por debajo de la línea roja, verde, y por supuesto mucho más de la línea roja. Ahora viene transitorio. A los segundos le devuelve es el golpe ariete que se genera con el transitorio. ¿Y qué nos interesa aquí? Lo interesante de esta información es que este es el transitorio, se encuentra dentro de la línea verde. Está trabajando bien. Y por supuesto muy alejado de la línea roja. Y con respecto a la subpresión, no está cruzando la línea que vemos de color magenta. En el momento que crucemos esta línea, se va a producir separación de la columna de agua. ¿Qué significa? Que el líquido pasa a ser gas. Y siendo gas, nos acercamos al golpe, al fenómeno de cavitación, ¿no? Se pueden hacer otros cambios. Si nos gusta la resistencia, otro tramo más. Pero también podemos comparar estados. El estado anterior, el estado base, digamos, con este estado en que se propone donde se propone cambiando, considerando dos calidades distintas de material. Esta es la respuesta. Y la respuesta, como siempre, es ondas grandes al principio. Ondas grandes al principio. Pero que tienden a disiparse, ¿no? Es así. Hay otro color para que contraste. Tienden a disiparse por la fricción, pero el problema en nuestro caso es este tramo, pues, ¿no? En nuestro caso son esos tramos iniciales los que tenemos que controlar. Pueden también graficar otra información, se puede sobreponer al gráfico. Tiene un lado presiones, al otro lado tiene volumen. Pueden comparar, como les comentaba, estados. Y los comportamientos.
Es un programa muy intuitivo para manejar y en su momento ya lo hemos hecho en el curso de Fluidos 2. También tiene otros programas, por ejemplo, AFT Impulse, Allievi. Allievi fue motivo de la práctica de la prueba de entrada del curso de fluido para abastecimientos. Allí también se les suministró el programa Allievi, el programa de WaterCat, entre otros programas para que pueda nivelarse. Y también tenemos, por supuesto, el programa Hammer de Bentley, que es un poco más laborioso de trabajar, pero también muy interesante, muy interesante. Entonces, hasta esta parte llegaríamos. Hasta esta parte llegaríamos lo que es estaciones de bombeo y su control de fenómenos transitorios. Ya más adelante veremos cómo se colocan accesorios, ¿no? En realidad colocaron, una vez que ya tenemos el sistema, ya detectamos la falla, aquí lo está controlando con grosor de la tubería, ¿no? Por tramo, pero también se puede agregar una chimenea, se puede agregar una válvula antirretorno, hay una serie de accesorios que ayudan a proteger el sistema. Entonces hay que revisar. Este es un curso de aplicación. Es un curso de aplicación en el que es imposible que desarrollemos muchos trabajos, por eso la llave de entrada al curso de abastecimiento es mecánica de fluidos 2. Y así como existe un sílabus para abastecimiento, también existe un sílabus en fluidos 2 que se tiene que cumplir. Por eso es el prerequisito, ¿no? Para poder llevar este curso. En todo caso, siempre hay la posibilidad de que usted pueda leer un poco, ¿no? Por su cuenta, parece que ahí están llamando. Ya, no hay nada. Por favor, si hubiera alguna consulta. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Bueno, si se escucha. ¿Aló? ¿Alguna consulta, por favor? Sí, bueno, yo sé que ustedes me escuchan, pero ustedes, ¿alguna consulta tienen, por favor? ¿Todo claro? Claro. Muy bien, entonces, si no habiendo consulta, nos estamos ya retirando. Gracias. Nos estamos retirando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta luego, tardes. ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.